Bueno, ahora comenzaremos con la entrevista al ingeniero geólogo Néstor Wilber Chaña Castillo, el cual es un experto en el estudio de suelos. Bueno, comenzando con la primera pregunta. Considerando que Lima está ubicada en una zona altamente sísmica por la interacción de placas tectónicas, ¿qué tan inminente es la ocurrencia de un gran terremoto y qué evidencias geológicas respaldan esta afirmación? Considerando que Lima está ubicada en una zona altamente sísmica, ¿no? Por la interacción de las placas tectónicas, como se dice, ¿no? Es inminente que ocurra un sismo de magnitud mayores a 8 mayores, ¿no? Porque tenemos bastantes evidencias geológicas y también historial sísmico, ¿no? De la ciudad de Lima. Porque por la ubicación que está en la costa central de Lima, pues, ¿no? De la provincia de Lima, en esta zona hace más de el último sismo que ha ocurrido hace más de 270 años, que no ocurre sismos, ¿no? El último fue más o menos en 1746, ¿no? Desde ahí hasta la fecha no hay eventos sísmicos catastróficos que tengan magnitud mayor de 8. Desde esos años hasta los años actuales, los expertos lo llaman silencio sísmico porque no sucede estos sismos tan fuertes, ¿no? Y más o menos el Instituto Geofísico informa que en el 2001 al 2007, más o menos que hubo los últimos sismos, no sé si fuertes, solamente han liberado el 30% de la energía acumulada en esta placa, ¿no? Que es la placa Nazca. Ahora, ¿cómo se puede explicar geológicamente este fenómeno? Eh, Tenemos en el mundo como siete placas las más grandes y una de ellas es la placa Nazca que vamos a decir, es un contacto, la parte más tendida sería la placa Nazca y la parte más elevada sería la placa continental. Entonces, siempre la parte de la placa que está más profunda, que es la placa Nazca, es una forma más viscosa, o algo más líquida, entonces tiene movimiento, y la parte continental, que es la cordillera de los Andes, es más sólida. Entonces aquí en este contacto hay un movimiento. Ese movimiento más o menos es de 7 a 8 centímetros por año, ¿no? Lo que sucede. Entonces, en esa velocidad en esa velocidad se va disipando. Hay sismos pequeños, ¿no? Entonces se va generando sismos pequeños, pero en este caso no hay ese movimiento se ha detenido. Entonces, al detenerse ese movimiento, en este contacto hay mayor fricción, hay mayor acumulación de energía. Llegado algún momento donde se produzca esos sismos de magnitud mayor a 8, esto va a haber un movimiento más brusco, y ese movimiento va a generar todo un evento sísmico eh, muy fuerte. Va a haber una mayor vibración, entonces eso prácticamente va a pasar magnitudes de 8, mayores a 8, y eso va a generar una catástrofe en Lima, ¿no? Eso es lo que en algún momento tiene que ocurrir, porque estamos en un tiempo de silencio sísmico, como lo llaman los expertos, y estamos en una zona del cinturón de fuego, la placa Nazca. Entonces eh, hace que haya una acumulación de energía, y este movimiento brusco va a liberar toda esa energía, y ahí es donde se va a generar ese sismos de mayores a 8, que prácticamente es catastrófico y va a generar mucho, mucho daño en la ciudad de Lima. Bueno, ahora con la segunda pregunta. ¿Cómo influyen las características de los suelos en Lima, como los rellenos, suelos blandos o zonas de antiguos humedales, en la amplificación de las ondas sísmicas durante un terremoto? ¿Cómo influyen los suelos, las características de los suelos en Lima, ¿no? Zonas donde hay rellenos, donde hay suelos blandos, ¿no? ¿Cómo se amplifican estas zonas, las ondas sísmicas durante un terremoto? En este caso, la naturaleza geológica del terreno influye bastante, ¿no? O sea, eh,
cada suelo que tenemos en Lima, que mayormente está conformado por suelos, está conformado por suelos gruesos que le llaman, son las arenas, las gravas, es la mayor parte de Lima, gravas, o sea, son partículas mayores a, eh, vamos a decirlo, 5 centímetros mayores, ¿no? Pero menos, 5 centímetros, 2 3 centímetros mayores, hasta 10 20 30 centímetros, a eso le llaman gravas. Menores, de repente a 1 centímetro se le llama arenas, ¿no? Entonces, estas gravas, frente a un evento sísmico, la frecuencia genera que la vibración que genera es menor, ¿no? Hay menor vibración. Pero en cambio, si hay arenas como en Villa Salvador, La Molina, ¿no? Que son arenas sueltas, que también le llaman arenas eólicas, estas sí, cuando viene un sismo, genera mayor vibración, son mayores sacudidas que sucede, ¿no? O también en las zonas donde hay, por ejemplo, Pantano de Villa en El Salvador, ¿no? Zonas donde hay arenas donde hay humedad, como también, por ejemplo, en los bordes, en los lados de los ríos hay arena húmeda. Entonces, en estas zonas, cuando hay un evento sísmico, sí hay mayor sacudida, hay mayores peligros. Todas las edificaciones que están en estos sectores obviamente van a tener mayores daños, no tanto así en las zonas donde hay grava. Y donde hay zonas de roca, que son los cerros, hay zonas rocosas, ahí sí no hay mucho, la magnitud sísmica o las energías sísmicas son mayores, tienen mayor velocidad, pero no genera mucho efecto de intensidad, no hay mucho daño en esas zonas, pero sí va a haber daños en las zonas, en las laderas, los cerros, donde hay coberturas de suelo, también hay rocas sueltas. Entonces eso sí, en un evento sísmico de magnitud 8, porque de esos va a haber, todos se van tal vez abajo, ¿no? Ladera abajo, y ahí sí, y todas las edificaciones también que están en esas zonas van a colapsar, ¿no? Porque hay mayor sacudida en esas zonas, ¿no? Ahora la tercera pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son los distritos o zonas de Lima que presentan mayor vulnerabilidad geológica ante un sismo de gran magnitud y por qué? Las zonas de distritos de Lima que presentan mayor vulnerabilidad geológica, ¿no? Ante un gran sismo de mayor magnitud, son mayormente las zonas de Villa El Salvador, ¿no? Callao, Ventanilla, ¿no? Como decía, también las zonas de los ríos, las laderas de los ríos, o en los lados de los ríos, ¿no? En este caso, Rima, Lurín, Chillón, ¿no? La Molina. En estas zonas son las que se produzcan, es muy probable que se produzcan las mayores sacudidas del terreno, ¿no? Por lo tanto, vayan a tener mayores daños, mayores efectos para todas las viviendas y infraestructura que están en esa zona, ¿no? Porque, y lo otro también va a ser en las zonas donde, como decía, las laderas de los cerros, donde ahorita hay bastantes asentamientos humanos, donde han edificado han ampliado muchas áreas sin ninguna evolución de estudio, ¿no? Y hace que haya eh, problemas sísmicos ante todas las edificaciones que han hecho y colapsan, ¿no? Ahora la cuarta pregunta. ¿Qué riesgos adicionales existen en Lima debido a la construcción informal o la falta de estudios de suelo previos a la edificación de viviendas? Los riesgos adicionales, ¿no? Que existen en Lima debido a la construcción informal o la falta de estudios de suelos, mayormente son en las viviendas precarias que existen en las laderas de los cerros, ¿no? Eh, o con terrenos erosionables o propensas a deslizamientos en esa zona, por ejemplo. Infraestructuras y viviendas, ¿no? Sin norma antisísmica en zonas de alto riesgo sísmico que no están reforzadas, ¿no? También suelos inestables, por ejemplo, que están cerca a las orillas del mar, o donde son suelos saturados, por ejemplo, también como están en los lados de los ríos, en las orillas de los ríos también, en este caso Rima, Lurín y Chillón. En esas zonas puede ocurrir la licuefacción. Cuando hay un evento sísmico, pues
la arena al contacto con el agua, con las sacudidas, se vuelve como si fuera un líquido, como si fuera una sopa. Entonces hay ese tipo de fenómenos que puede pasar y dañar todas las estructuras de una vivienda. Ahora la quinta pregunta. ¿En qué medida cree que la falta de participación de profesionales, como ingenieros geólogos o civiles, en la construcción afectan la seguridad estructural de las viviendas en Lima? Respecto a la participación de los profesionales como ingenieros geólogos o civiles en la autoconstrucción o la seguridad estructural, ¿no?, de las viviendas de Lima es bastante deplorable. Esto muchas edificaciones, por ejemplo, en los asentamientos humanos, en algunos distritos donde se nota que hay zonas críticas por eventos sísmicos, no hay esos controles, no hay participación de geólogos ni de los civiles que conocen el tema de lo que son riesgos el geológicos y geotecnia, ¿no? Estos tipos de profesionales deberían entrar, deberían de participación en todas las municipalidades y en los gobiernos regionales para que puedan apoyar en orientar técnicamente sobre estos fenómenos de la naturaleza que son los eventos sísmicos, ¿no? Y ubicando las zonas críticas sismológicas y orientar a todos los pobladores de estas zonas, mitigando, ¿no?, de cómo estos terremotos pueden afectar a ellos, ¿no? Entonces, de repente, muchas zonas, el poblador no sabe, desconoce estos fenómenos. Entonces, por eso no construye de repente según normas ni reglamentos sísmicos o reglamentos que tiene la calidad técnica en lo que es construcción, ¿no?, en el país. Las normativas que tenemos en el Perú sobre lo que son sobre lo que es respecto a la construcción, para mitigar los efectos sísmicos son importantes, ¿no?, en su aplicación, ¿no? En este caso tenemos la norma E050, que es para suelos y cimentaciones, la norma E030 para diseño sismo resistente y la norma E031. Ahora la sexta pregunta. ¿Las normativas actuales de construcción en el Perú son suficientes para mitigar los efectos de un gran sismo o existen vacíos importantes en su aplicación y fiscalización? Las normativas en el Perú con respecto a la construcción eh, yo diría que personalmente son suficientes siempre y cuando lo aplican y siempre y cuando también se actualiza estas normas, ¿no? Como se hace en Japón, Estados Unidos, en como en Chile, ¿no?, para mitigar estos efectos de los sismos. En el Perú tenemos, en el caso de las normas E050 que se aplicó para las cimentaciones, la norma E030 que se aplicó para el diseño sismo resistente y la norma E031 que es para aislamiento sísmico. Sin embargo, estas normas solamente lo utilizan de repente para estructuras grandes o algunas compañías en lo que son edificaciones o construcción lo utilizan. Pero en muchas ocasiones cualquier poblador común que hace su casa pues no lo utiliza, no aplica, o el ingeniero especialista en estos temas a veces lo toma de forma, de repente a pedido del cliente, pues lo toma de forma relativa, no siempre dándole toda la cualidad, ¿no?, la importancia que se debe tener para este tipo de estudios al detalle, ¿no? Ahora la séptima pregunta. Desde el punto de vista geológico, ¿qué medidas urgentes debería implementar la ciudad de Lima para reducir la vulnerabilidad ante un terremoto de gran magnitud? Desde el punto de vista geológico que se debe implementar en la ciudad de Lima para reducir la vulnerabilidad sísmica ante un terremoto de gran magnitud, pues es que en este caso las municipalidades y las instituciones competentes del tema de desastres naturales, como son respecto a los sismos y los terremotos, debe haber una labor conjunta, ¿no?, entre ¿no?, con las instituciones competentes del tema, ¿no?, que eh, deben generar una orientación hacia el poblador, ¿no?, hacia los residentes que habitan las zonas de vulnerabilidad sísmica, ¿no?
para mitigar todos los riesgos sísmicos. Debe haber una labor conjunta entre estas instituciones competentes del tema en concordancia con las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? Se debe haber una difusión constante para explicar al poblador de repente en un idioma, en términos sencillos, de repente no con tanto tecnicismo, ¿no? Para que tengan conocimiento del poblador que está construyendo y pueda tomar las medidas correspondientes ante eventos sísmicos futuros de su construcción. Y terminamos con la octava pregunta. A nivel de prevención, ¿cree que existe una adecuada articulación entre la investigación geológica, las autoridades y la población en Lima, o hay una desconexión que incrementa el riesgo frente a un gran sismo? A nivel de prevención, yo diría que en todo Lima no hay una adecuada articulación entre la investigación geológica y la investigación, ¿no?, geotécnica con las autoridades y la población de Lima, ¿no? Hay una relativa conexión, ¿no?, frente al conocimiento de estos temas de los riesgos sísmicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las instituciones que tienen competencia sobre este tema son por ejemplo, en este caso es el IGP, el Instituto Geofísico del Perú. Después tenemos el CISMI, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas, ¿no?, y Mitigación de Desastres, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el INGEMET, ¿no?, Instituto Geológico Minero Metalúrgico, ¿no? Estas instituciones son las que tienen bastante conocimiento sobre lo que es el estudio del terreno, su comportamiento ante eventos sísmicos, ¿no? La vulnerabilidad que puede generar, los efectos que puede generar estos movimientos sísmicos, mayormente en los sectores de fuerte vulnerabilidad, ¿no?, sísmica y geológica, ¿no? Pero se nota muy poca difusión, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, se comenta que se están instalando sensores de alerta temprana. No sé, eso lo comunicó una oportunidad el IGP o también el SISMIT, pero hasta ahora no se ha visto que estos sensores de alerta temprana estén funcionando, ¿no? Personalmente no he visto los resultados de estos equipos, ¿no?, de sensibilidad, ¿no?, que puedan alertar segundos antes o minutos antes de un evento sísmico, ¿no?, como ocurre en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, escuché que se está implementando en Lima, que hoy ya no sé, ya tiene un cierto tiempo que está implementando esto, pero no se ve todavía los resultados no prácticos, ¿no?, que se puedan ver. Muchas gracias, ingeniero, por el tiempo y por las respuestas brindadas.